potente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, de la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, sin ti la
Lucy sale, hermanos. A mí me tocó compartir con ustedes la lección 39, el respeto a la persona, y como subtítulo, la muerte moral y la muerte espiritual son verdaderos crímenes. Antecedentes. En la lección anterior pudimos ver los estragos a causa de este pecado, en quien comete homicidio o asesinato. Es por lo que sucede en el corazón de quien comete el pecado. Por eso debemos cuidar lo que pensamos y lo que sentimos. La moral estudia principalmente el daño del pecado en el actor, más que en quien sufre la consecuencia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a una mujer que aborta, siente profunda tristeza y puede llegar más adelante hasta el suicidio. No hablaremos en esta ocasión del homicidio físico, sino moral y espiritual. Como se podrán dar cuenta, esta es continuación de la clase anterior. El respeto a la persona es sancionado en la Biblia por dos preceptos. El quinto mandamiento, no matarás. Y el octavo mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora es muy común el chisme, la mentira, hablar por hablar, difamar. También se mata con la lengua. Por un chisme podemos provocar que alguien llegue al suicidio, al divorcio, o que a alguien lo hagan menos en la sociedad. Por ejemplo, podemos difamar a alguien diciendo que es homosexual en un círculo de gente homofóbica. El concepto de persona. Persona es el ser que tiene la capacidad de relacionarse espiritualmente, como lo vimos en la lección 12. Sabemos que el hombre tiene inteligencia y voluntad. Y sabemos que el acto humano se comete con inteligencia y voluntad. Existen dos tipos de persona, la persona física y la persona moral. La persona física es el ser considerado con derechos y obligaciones de forma individual. Y la persona moral, las personas físicas que forman parte de un grupo con los mismos derechos y deberes en forma común. Esto lo pueden entender mejor las personas que saben de contabilidad o las personas que han tenido que hacer una declaración ante Hacienda. Nosotros somos considerados como personas físicas y las empresas como personas morales. Puede ser también la iglesia, partidos políticos, las escuelas y la misma escuela de pastoral, porque contamos con nuestros estatutos que son las obligaciones y deberes, derechos para todos. Persona en la moral cristiana. Cuando hablamos de la violación a la ley natural y el decálogo, también podemos contemplarlo a la luz del derecho individual y colectivo. Y tenemos tres hechos. El pecado original fue cometido por Adán y Eva de forma individual, pero como parte de la humanidad somos corresponsables con ellos. O el deicidio en la persona de Cristo. También veremos el caso de la defensa propia y la defensa nacional. Sentido universal del pecado original. Al inicio de nuestro curso había preguntas que se iban dejando sin respuesta. Esta es una de ellas, la universalidad del pecado. No es fácil aceptar la realidad, porque a veces en sentido de broma podemos decir que cuando veamos a Adán y Eva les vamos a reclamar por su pecado, o que si nosotros hubiéramos estado en su lugar no habríamos cometido ese pecado. Pero en realidad todos cometemos el mismo pecado, que es la desobediencia a Dios.
Hay una responsabilidad personal por parte de Adán y Eva por haber desobedecido a Dios. Pero todos los seres humanos, hijos de Adán y Eva, heredamos juntos con la naturaleza humana la privación de la gracia santificante. Por ello es que bautizamos a un bebé, porque nacemos con el pecado original. Esto nuestros hermanos separados no lo entienden y lo pueden refutar entre la forma en la que quieren convencernos de su secta. Pero esta es la respuesta, que nacemos con ese pecado original. Todos pertenecemos a esa persona moral o colectiva, por eso heredamos el pecado original. Y lo más triste, que estamos privados de la amistad de Dios. Por eso es que es tan importante el bautizo en un bebé, para que perdamos ese pecado original. El pecado original en lo personal y lo colectivo. Esto es en personas físicas y morales. El hombre al nacer incurre en el pecado original por herencia personal. Como si fuera el primer hijo de Adán y Eva, recibe de sus padres una naturaleza viciada. Esto es la inclinación al mal o al pecado. Por herencia colectiva, es integrante de esa persona moral, que es la humanidad. Eso lo hace copartícipe de la ofensa hecha a Dios. El deicidio, en lo personal y lo colectivo. Deicidio, asesinato de Dios en la persona de Cristo. Hay una responsabilidad personal de aquellos que estuvieron presentes en aquella época, que personalmente intervinieron para que nuestro Señor fuera crucificado. Los sumos sacerdotes, los fariseos, las personas que pudieron decir algo para salvarlo y no lo hicieron, todos tienen responsabilidad de forma personal. Pero al haber sido seres humanos los que lo crucificaron, todos hemos quedado asociados en el delito, por formar parte de la humanidad. La doctrina de la Iglesia enseña que fueron todos los pecadores quienes mataron a Cristo. Y aquí nadie podemos decir que no tenemos pecado. Lo colectivo del deicidio de Cristo. Muchos sentimos o pensamos que esto no es un delito que tenga que ver con nosotros. Y esta es la gran importancia de vivir con seriedad la Eucaristía. Darle esa importancia al sacramento, porque Cristo murió por nosotros, aún siendo inocente. La muerte y resurrección de Cristo tiene un valor individual, porque Él murió por todos y cada uno de nosotros, por los que estamos ahora presentes, por los que vivieron antes y por los que vendrán. Cada uno de nosotros nos fue perdonado nuestros pecados. Jesús tiene una misión, la de salvar al mundo, y esta misión se la encomienda a la Iglesia. Y nosotros como parte de la Iglesia tenemos esta misma misión. Y es tiempo de que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir con esta misión? En Romanos 5, versículo 12, San Pablo nos dice: por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y en Isaías 56, versículo 3, todos andábamos errantes, como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Palabra de Dios. Nadie puede sentirse sin pecado. La única verdad
es que todos hemos estado en el pecado y en la esclavitud del demonio. Caemos en malos pensamientos, malas palabras, hacemos oraciones rápidas, llegamos tarde a misa. Aquí en Salmo 51, versículos 7 al 9, leemos lo siguiente. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Y aquí podemos ver cómo nosotros no podemos limpiarnos del pecado por nuestros propios méritos. Nosotros a fuerza necesitamos de Cristo para poder limpiarnos de ese pecado. Y aquí hay que tener cuidado cuando alguien nos dice que nosotros no somos pecadores, o pensar de nosotros mismos que ya no somos pecadores. Hay que cuidarnos de creer que porque vamos a misa ya estamos salvados, o cuidarnos de juzgar a los demás, de decir que ellos pecan y nosotros no, solo porque hacemos oración o porque vamos a misa o porque nos confesamos o comulgamos. Todos necesitamos de la gracia de Cristo para no pecar y para ser perdonados. Derecho a la defensa. Tenemos derecho a defendernos, a defender nuestra vida, que no es nuestra, sino de Dios. Al matar a alguien para defender nuestra vida, sigue siendo un homicidio, pero hay atenuantes porque estaba en peligro nuestra vida. Nosotros no podemos juzgar a los demás, porque solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y nosotros debemos defender nuestra vida a toda costa y la de los demás. Hay atenuantes para la defensa propia y para la defensa nacional. Para la defensa propia, que exista verdadera amenaza ventajosa por parte del atacante. Esto es, que realmente exista una amenaza de muerte hacia nuestra persona, que exista temor grave en el que es atacado, que realmente tengamos la certeza de que esa persona nos quiere atacar, que exista la justicia en el atacado, que no haya posibilidad de evitar el ataque, que no tengamos la posibilidad de correr o de defendernos de alguna forma. En la defensa nacional, que sea emprendida por la autoridad legítimamente constituida, esto es por una nación o gobierno, que se emprenda para defender o recuperar un derecho y en proporción de importancia, que sea el último recurso después de agotar todos los medios, que se haya intentado por todos los medios llegar a un acuerdo, que el bien que puede obtenerse sobrepase los males que ocasione el conflicto. Esto es que lo que se va a obtener sea más grande que las muertes y los daños que se ocasionen. Que haya clara y suficiente esperanza en el triunfo de la justicia. Realmente eso es lo que se busca, que haya justicia. Que en la victoria se obre con justicia y misericordia para el vencido. Y esto realmente no sucede, porque los que ganan, por ejemplo, la guerra, siempre abusan de los que pierden. La muerte moral es la acción o inducir a una persona sobre otra que causa desaliento. Difamación. Hablar de los defectos
sean reales o supuestos de alguien. Mentira, es decir, algo contrario a la verdad. Falso testimonio. Mentir en calidad de testigo. Calumnia. Atribuirle a alguien un mal inexistente. Ofensa. Hechos o insultos en contra de su dignidad, honor o credibilidad. Juicio temerario. Presunción sin pruebas de una falta atribuida a una persona. Puede ser de pensamiento o de palabra, y también se le llama murmuración. Violación del secreto. Aquí puede ser de un sacerdote, un doctor, un psicólogo, que no tienen derecho de revelar el secreto profesional. Y también nosotros, si alguien nos cuenta un secreto, no tenemos derecho de revelarlo. La muerte espiritual, llamada también escándalo, consiste en inducir a otro a pecar, leve o gravemente, por medio del mal consejo, del mal ejemplo o por la presión imprudente o maliciosa hacia las ocasiones remotas o aún peor, próximas de pecado. Y aquí, por ejemplo, el burlarse de un chico o una chica que son vírgenes. Esto puede hacerlo, inducirlo al pecado. O nosotros, como equipo de servicio de escuela de pastoral, debemos dar un buen ejemplo. Por ejemplo, si nosotros llegamos tarde, pues ustedes como alumnos pueden decir que eso no es importante y comenzar a hacerlo. Entonces, ustedes también, que ahora forman parte de escuela de pastoral, deben dar un buen ejemplo para la comunidad. Existen grados de gravedad. Por ejemplo, de modo inocente, aquí hay que cuidar nuestras palabras y acciones. Por ejemplo, llega alguien y nos platica que le está yendo mal y nosotros le decimos, ay, pues deberías leer tu horóscopo o vea que te hagan una limpia. Tal vez sería bueno que te lean las cartas. Quizás nosotros ni siquiera creemos en esas cosas, pero hacemos ese comentario y podemos hacer que esta persona, si es débil en su conocimiento de Dios, pueda caer en estas cosas. Determinación consciente de inducir al mal. Aquí, por ejemplo, en una fiesta, si sabemos que una persona bebe mucho y nos dice que no quiere tomar, si nosotros le estamos insistiendo y le hacemos burla, le decimos que le pegan, o que nadie se va a dar cuenta, nosotros le estamos induciendo a cometer ese pecado. O aquí algo muy triste y muy grave, por ejemplo, un sacerdote pederasta. Él está escandalizando a los niños con los que comete este pecado. La muerte espiritual es muy triste y muy grave porque nadie nace malo, sino que a veces esta muerte espiritual hace que las personas pues se vuelvan malas. Hace unos días yo vi con mis hijos la película de Elton John. No es que se las recomiende, sino que es un ejemplo de esta muerte moral y espiritual, porque su papá no lo quería, porque lo obligaron a casarse con su mamá, porque él iba a nacer, y la mamá no lo quería porque sentía que por su culpa
el papá no la quería a ella. Entonces él crece con ese sentimiento de que no vale, de que nadie lo quiere, se siente raro. Entonces, conforme va creciendo, él tiene ese sentimiento de soledad. Cuando él empieza a cantar, a tener un poco de fama, conoce a un hombre que ve que tiene esa posibilidad de obtener dinero y se vuelve su manager. Pero también pues hay una relación entre ellos. Y él se da cuenta de que este hombre solo lo está utilizando. Y ahí pues nuevamente tiene ese sentimiento de soledad. Más tarde pues lo deja, él se casa con una mujer, pero tampoco se siente cómodo y también pues termina dejándola. Y él se mete en drogas y alcohol. Pero es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento que le trajo la muerte espiritual. Y nos damos cuenta que en vez de salir de ella, pues va cayendo más y más, cada vez más. Y al final, pues, se supone que es un final feliz porque él se casa tiene un esposo y 2 hijos y dice que se mantiene sobrio. Pero realmente, pues, ¿qué tipo de vida tiene, no? Normalmente vemos que esas personas pues realmente nunca son felices. Pero lo que les quiero decir es esta muerte espiritual, ¿no? Que es muy difícil que una persona se recupere y pues cada vez se va alejando más y más de Dios. Y no es que haya nacido mala, sino que las personas que intervinieron en su vida provocaron esta muerte espiritual. Aquí quiero hacerles un comentario. Cuando pecamos, nuestro espíritu se va debilitando. Por eso nosotros contamos con la oración, la misa, los sacramentos, con el rosario, para ir fortaleciendo nuestro espíritu. Y aunque haya un ataque de este tipo, moral o espiritual, pues estar fortalecidos en nuestro espíritu. Y aquí, por ejemplo, los que sufren la muerte moral o espiritual, pues sienten que ya no tienen valor ante Dios, que Dios no los va a perdonar y prefieren seguir pecando o haciéndose daño. Y pues en ese punto ya no les importa si vivir o morir. Y vamos a hablar aquí de la obligación del que ha escandalizado. Es reparar el daño ocasionado con actos positivos de explicación de su proceder. Aquí pues explicar por qué cometió esa difamación o esa calumnia. Reconocer que actuó de manera incorrecta, falseada en lo enseñado o desviación de lo aconsejado. Y también tenemos el escándalo pasivo. Dice, se produce en un alma que toma maliciosamente las enseñanzas que otro imparte. Y aquí un ejemplo, cuando el Papa Francisco pidió perdón por las mujeres que han abortado. Y pues la prensa maliciosamente pues dijo que el aborto ya no era un pecado. Nosotros sabemos que sí es un pecado y que ellos solamente tomaron sus palabras como para desviar esa información. O cuando le preguntaron al Papa Francisco qué pensaba acerca de los homosexuales, y él les dijo que nadie tenía derecho a juzgarlos.
Entonces ellos igualmente dijeron que la sodomía pues ya no era un pecado. Entonces aquí es tomar las palabras de alguien para inducirlos al pecado. Se debe poner sobre aviso a quienes exponen materias de conciencia difíciles a fin de evitar que su intención positiva resulte negativa para algunos. Y aquí pues tiene mucho que ver, por ejemplo, las redes sociales, algunos libros o revistas. Ahí debemos tener cuidado de la información que se maneja y cómo nosotros primero que si la utilizamos, y segundo, cómo la utilizamos y para qué la utilizamos. Cristo ante el escándalo. Ay del mundo por los escandalosos. Es forzoso ciertamente que vengan escandalosos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Y también vemos el escándalo en los niños. Es más grande el escándalo cuando los niños son las víctimas. Lo vemos en Mateo 18, versículo del 1 al 6. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Palabra de Dios. Sobrecarga de obligaciones. Cristo vino a descargar al pueblo de la pesada carga, haciendo ver que lo esencial está en la vida interior, no en lo exterior al hombre. Y aquí vemos cómo en el antiguo Israel tenían más de 500 preceptos o mandamientos, y pues así nunca podían descansar porque siempre estaban cometiendo pecados. Y Cristo les hace ver que lo esencial no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale del corazón. Un precepto que tenían era que debían lavarse las manos antes de comer, y muchos de los discípulos no lo hacían, pero eso no era importante para Cristo, sino realmente lo que había en sus corazones. Y vemos aquí que Cristo detesta a los que sobrecargan. Cristo condenó al falso dirigente que hace pesada la religión y la vida recta. Y nos dice que el buen dirigente ha de hacerse riguroso fiscal de sus propias obras y dulce abogado de sus hermanos, buscando siempre una excusa que disminuya las faltas, reincidencias y debilidades. Y aquí vemos cómo nosotros mismos a veces limitamos a las personas para que se acerquen a Dios. Por ejemplo, una persona divorciada vuelta a casar. Si la iglesia le negara la participación en misa o
o entrar a algún grupo parroquial, estaríamos mal porque estaríamos limitando a esas personas a que se nutran con la palabra de Dios. La dulzura con los pecadores. Frente al mal que ocasiona la muerte moral y la muerte espiritual de quienes dejan sin oportunidad de regeneración a sus hermanos, o se la hacen difícil y pesada, viene Jesús a alentarles con frases de bondad infinita y a invitarles a intentarlo una y otra vez, hasta conseguirlo del todo. Venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomad sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aquí vemos cómo Cristo nos invita a dejar nuestra carga en sus hombros, porque Él ya ha pagado por nuestros pecados y nos hace ligera esa carga. Nos invita a seguir sus pasos, a ser humilde y dóciles ante su corazón, dejarnos guiar por Él, dejarnos llevar por Él. Y así pues nuestra carga será más ligera. Y nos dice que Cristo detesta el pecado, pero es indulgente con el pecador. Y pues Cristo no condena, pero sí nos pide un cambio, nos pide que no volvamos a pecar. La colaboración en el mal. El autor intelectual del pecado es culpable tanto o más que el autor material. El pecador desobedece a Dios, es un hombre sin ley, un enfermo, un muerto, es un esclavo en manos del diablo. El limpio es una persona que conscientemente colabora en el proyecto del maligno, enseña a otros a hacer el mal, trabaja con el propósito de perder a sus hermanos. Y aquí miren, podríamos utilizar algunas frases. Por ejemplo, Cristo nos dijo, ámense los unos a los otros. Pero, por ejemplo, nuestros hermanos que son homosexuales la utilizan como para decir que su homosexualidad es natural porque Dios nos pidió que nos amemos unos a otros. Pero sabemos que no es así, que esto no es lo que nos quiso decir. Y la frase del derecho a decidir lo utilizan las chicas que quieren abortar. Sí es verdad que tienen derecho a tomar sus decisiones, pero ¿quién protege el derecho del bebé a decidir vivir o no? Y aparte, ese derecho a decidir debieron tomarlo ellas antes de tener relaciones sexuales para poderse embarazar. Conclusión. Los mandamientos quinto y octavo disponen no hacer daño al prójimo, ni física, ni intelectual, ni espiritualmente, por sí mismo o por intermediarios. Y aquí quiero comentarles, estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. Hemos perdido mucho. Hemos perdido personas queridas, hemos perdido amistades, hemos perdido la tranquilidad y la paz. Muchas personas que tienen que salir a trabajar con el miedo de infectarse. Todos vivimos estos momentos así, con incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder. Sin embargo, pues hay que mirarlo a la luz de la palabra de Cristo y mirar que esta tribulación pues son como pequeños piquetitos de los clavos que pusimos en
en las manos y en los pies de Cristo. Hay que revalorar nuestras vidas y pues hacer lo que nos corresponde en la misión de salvarnos y salvar a nuestros hermanos. Hay que ponernos a trabajar y fortalecer nuestro espíritu y buscar la manera de fortalecerla de nuestros hermanos. Hay que, ahorita que disponemos de ese tiempo, pues hay que trabajar y hay que reconsiderar y pensar mucho en esta muerte espiritual que podemos provocar a los demás por el simple hecho de hablar de más. Espero que les haya gustado esta lección. Resumiendo, en toda responsabilidad debe tomarse en consideración la existencia de las personas físicas y morales. El pecado original y la muerte de Cristo tuvieron como actores a los hombres y las colectividades. Por ello, la humanidad entera comparte el pecado original y el deicidio cometido en la persona de Jesucristo. El hombre y la nación tienen derecho a la justa defensa. La muerte moral desalienta al hombre en su marcha hacia el bien. La muerte espiritual hace romper con el bien e inclinarse al mal. El escándalo es la mayor ocasión de daño moral y espiritual. El buen dirigente debe facilitar el camino de la conversión. Reflexiones personales. ¿Me sé sentir solidario con la humanidad de lo que es el pecado? Y aquí, ¿alguna vez hemos pensado o meditado en que formamos parte del pecado original y del deicidio en la persona de Jesucristo? ¿Acostumbro meditar sobre la pasión y muerte de Jesucristo? ¿Sé defender mi derecho con mansedumbre, pero con energía? Y aquí trabajo por mi crecimiento espiritual para tratar de que nadie provoque mi muerte moral ni espiritual. Procuro que nadie llegue a pecar por mi dicho o por mi ejemplo. Aprendí ya a ayudar a los demás a encontrar a Dios. Aquí hay que preguntarnos cómo estoy trabajando para que los demás puedan conocer a Cristo. Sé ser acusador mío con exigencia y defensor de mis hermanos con indulgencia. He dado la importancia que requiere a mis expresiones y actitudes delante de los niños, a fin de no ser para ellos motivo de escándalo y ocasión de pecado. Resolución. Señor, me es difícil evitar todo daño físico, moral y espiritual a mis hermanos. Dame gracia suficiente para que transforme mis actitudes en beneficio de ellos por amor a ti. Gracias, hermanos.